Querida comunidad, un gusto compartir con todas las personitas que se acercan a esta ventana del canal de Somos Abrazos de la Fundación Iclovi, una mirada anticipatoria y la oportunidad, como siempre, de poder reflexionar sobre todo aquello que puede acontecer alrededor de pues nuestra vida, nuestra muerte y el acompañamiento en momentos, pues en los últimos momentos de nuestros seres queridos, porque bueno, quizás en algún momento tengamos la oportunidad de poder acompañar, ¿no? Y desde aquí pues nos encanta poder pues en plenas facultades poner ese granito y poder reflexionar en lo que nos encantará pues yo qué sé, resolver, atender, explorar, quiénes queremos ser cuando ese momento llegue. Y hoy tenemos para poder seguir explorando un poco más a alguien que, bueno, me siento muy honrada de conocer. Es una compañera también del curso de acompañamiento a final de vida y duelo de la Fundación Iclovi. Carolina, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Gracias, Bienvenida, gracias. bienvenida. Fijaros que Carolina Solís, Carolina Solís Fernández. Porque si no tenemos a una mami que dice, ¿qué pasa? Exacto. Una sola Así mamá. que, así que expresamente me has dicho, Carolina, por favor, ¿eh? Por favor, todos los apellidos. Carolina Solís Fernández, besitos a tu madre y a tu papi. Exacto. Ella es abogada, vive en Viena, pero ella es de Venezuela, sí, nacida en Venezuela. Y ahora está, pues por cuestiones de trabajo y porque la vida es caprichosa, ¿verdad? Y nos hace, en ocasiones, pues nos da la oportunidad de conocer más, un poquito mejor el mundo. Tiene tres hijos y bueno, ella un poquito más adelante compartiremos dónde está aportando y dónde está haciendo también pues que la vida y todo lo que tiene que ver con final de vida y con duelo, pues haya más lugares donde poder ir a hablar y ir bueno, pues a que te sostengan, porque muchas veces no se necesita mucho más, ¿verdad, Carolina? Más que un poquito de sostén. Carolina, ¿qué hace una chica como tú estudiando todas estas cosas? ¿Qué te llevó a la curiosidad por final de vida y por duelo? Eh, Específicamente por duelo, mira, yo siempre fui muy miedosa y muy tímida, muy. Y siempre le tenía mucho miedo. Yo no sé si tanto a la muerte en sí como a perder a alguien, ¿sí? O sea, me daba mucho miedo el día que mis papás fueran, imaginarme que se morían mis papás. Calculo que es algo normal de los niños también en algún momento. Em, bueno, mi abuela y así. Pero sí, me ha tocado cambiar mucho también. He vivido en varios países. Em, Sí, tengo más de 20 años fuera de mi país y he vivido en varios países y me ha tocado dejar a mucha gente, dejar muchos lugares, despedirme mucho. Y, y después me doy cuenta de que no solamente me he despedido de gente, sino que de un momento de la vida me di cuenta que me despedía de partes de mí misma, ¿no? Entonces eso también es como ir entendiendo todos esos procesos que yo creo que en una etapa de la vida van, y cuando uno tiene un poquito más de silencio, menos ruido, es como que van teniendo sentido. Pero ¿cómo llegué yo directamente al tema del duelo? Yo, bueno, soy abogado de profesión, siempre me sentí enfermera de corazón, siempre quise ser enfermera. Yo crecí en una familia médicos todos, por todos lados, tíos, papás, bueno, que trabajaban en hospital. Entonces, para mí era muy común en el ambiente del hospital y me encantaba. em, Me gustaba mucho, pero la enfermería no fue una opción para mí, entonces decidí ayudar de otra manera a la gente, entonces decidí estudiar derecho, derechos humanos,
después hice cooperación internacional, pero siempre de alguna manera me enfocaba en el área de la salud, hice bioética, después hice cursos de bioética, de biotecnología, bioderecho, toda esa parte como para estar, de hecho mi título, en el máster que hice en la Universidad de Bolonia, lo hice sobre el consentimiento informado de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la UNESCO. Pero me llamaba la atención porque, claro, yo buscaba siempre como que un área internacional, pero con la salud y siempre con el derecho de los pacientes, la eutanasia, o sea, todas esas cosas me llamaban la atención, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy me hace mucho sentido mi recorrido de vida. Y, y bueno, ya hace unos cuantos años, yo siempre he tenido un poco de sensibilidad con sentir cosas y todo lo demás. Y digamos que, y para no entrar mucho en ese detalle de cómo fue el proceso, pero abrí las puertas al mundo de la mediunidad y por lo tanto desde ese entonces ya empecé a entenderlo, a formarme muchísimo y desde hace muchos años ya yo me dedico a la mediunidad. Hmm. Y viendo justamente en las sesiones de mediunidad, que si bien no son terapias, son muy terapéuticas porque somos conscientes de que del otro lado existen, siguen estando. Ya yo, por ejemplo, eso me ayudó muchísimo a mí a perder el miedo a la muerte, eh, en el sentido de sé que, sé que seguimos, ¿sí? Eh, Sin embargo, obviamente que como seres terrenales que somos, nos hace falta el tocar, el tenerlos acá, el abrazarlos, el hablar. Pero me daba esa paz de saber, por ejemplo, que mi abuela no se había perdido de cosas de mi vida, eh, en fin. Entonces yo con mis sesiones de la mediunidad, haciéndole las sesiones a las otras personas, me daba cuenta de lo sanador que podía ser cuando sobre todo papás se daban cuenta que sus hijos seguían estando, que sabían de ellos, que estaban bien. Sobre todo los papás, que es duro porque uno como papá siempre vas a necesitar saber cómo está tu hijo, ¿no? O sea, cómo estará bien o no. Y darte cuenta de que alguien que no te conoce te puede hablar de tu hijo hoy en día o lo que pasa y cómo él sabe de ustedes, eso es como que, yo siempre les digo, no te preocupes tanto en creerlo, sino en sentirlo. O sea, Hmm. lo que tú sientes y lo que esto te regala. Entonces, bueno, a mí me hace mucho bien, por eso es que seguí con el mundo de la mediunidad, porque es como muy terapéutico, es como un regalo muy bonito de poder ser esa, ese testigo de ese encuentro de esos dos mundos y de alguna manera poder sumar un granito de arena en ese proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo entiendo que esto es un mundo que no es para todo el mundo, que no a todo el mundo no solamente no le interesa o no le gusta o le da miedo o no está preparado. Yo también pasé por ahí. Em, y yo dije, me sentía como que a mí me hacía falta el poder conversar con otras personas que no están en este mundo, o sea, que no están interesados en esto, sobre cómo la muerte, o sea, cómo seguimos existiendo, o sea, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedo hacer? Y claro, yo encontré entre las personas que yo seguí y con las que incluso también me formé en alguna oportunidad, fue con Miquel Izarralde, eh, y Miquel, yo siguiéndolo, encontré unas entrevistas que tuvo con la doctora Luján Comas Ya. de la Fundación Iclovi y el programa de Somos Alma y todo. Entonces, claro, fue una época en donde yo quería aprender muchísimo y conocer a las personas y bueno, ahí di con la Fundación Iclovi. De hecho, entonces ahí dije, claro, yo quisiera poder conversar con esta persona, pero quiero aprender el idioma, o sea, cómo poder hablar con las personas que están aquí como yo de estos temas. Y sin tener que hablar de mediunidad, pero ¿cómo no? Entonces, bueno, por eso fue que decidí entrar en la Fundación ICLOI, formarme en acompañamiento y duelo, y bueno, ha sido espectacular y definitivamente fue como el darme cuenta de que este es mi camino, esto es lo que yo quiero hacer. Ya entiendo a la enfermera que ha habido en mí siempre, de acompañar, de sostener. Primero he tenido que aprender a acompañarme, sostenerme, para entonces poder, y no es que lo haya hecho, yo creo que eso va a ser siempre hasta el día que ya me muera,
Así que sigo formándome, sigo acompañándome y en el proceso, nada, irle contando a los otros lo que yo he ido aprendiendo. Y bueno, nada, sí, estoy en este mundo del web. Pues Carolina, vaya, tú ya sabes que yo me quedaría así enganchada escuchando. Nosotros tenemos una previa siempre, ¿no? Una conversación previa que muchas veces decimos, pero lo estábamos comentando, pero ¿cómo no lo hemos dado? ¿Cómo no lo hemos dado a grabar? Pero si esto es una maravilla todo lo que ha salido. Voy a hacer como un Kit Kat y te Ujú. voy a pedir, por favor, las pulseras que llevas, si te las puedes quitar, porque cuando Vale, mueves las manos hace como un ruido ok. y a lo mejor para las personitas que nos están escuchando puede resultar un poco molesto. Vale. Y si no son las pulseras, te diré, Carolina, ponte las pulseras, que es otra cosa, no sé qué puede estar Ya nos pasando. enteraremos. Pero bueno, Dale. como estamos hablando de mediunidad, quizás es alguien, quizás es alguien, porque ya tú sabes que todo lo que sean aparatos es un buen canal. Me Ujú. gustará, porque fíjate que tú traes algo que me gusta porque se habla muy poco, ¿verdad? El tema de la mediunidad pues también tiene una etiqueta, también has traído muy bien y te lo quiero agradecer, pues que realmente pues ahí cuesta porque es un intangible, tiene que ver a lo mejor con todo lo esotérico, se puede linkar con muchas cosas, pero una de las cosas que trabajamos, y si tú preguntas a la mayoría de la gente, en la última conferencia que tuvimos en Iclovi con Pimbal Lomel, hizo la Ujú. siguiente pregunta, ¿no? Hablaba pues sobre los fenómenos en el lecho de muerte, hablaba pues de las ECMs, y una de las cosas que dijo es la comunicación tras la muerte, ¿no? Eh, y cuando preguntó, era un auditorio que estaba prácticamente lleno, no sé cuántas personas habríamos, pero muchas. Cuando preguntó quién había tenido una comunicación con su ser querido después de muerto, te digo que un noventa por Claro. ciento levantamos la mano. Porque de alguna manera, mediante sueños, mediante luces que sí, mediante su olor, de repente, ¿no? Es que mediante, no sé, como que te habla, como que sientes su presencia, como que pasan cosas que se encienden, que se pone su canción, que me aparece. Entonces, tiene lo que tiene, pero la realidad también también es una evidencia que todos tenemos eso. Bueno, es que tenemos ganas, lo que sea. ¿Cómo te vino a ti? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo es que soy muy perceptiva, muy sensitiva, pero bueno, esto no deja de ser mediumnidad, es algo que si lo trabajas, pues como todo, ¿no? Pues más desarrollado, mejor lo gestionas y más lo puedes poner a tu servicio y al servicio bien llevado al servicio de otras personas, ¿no? ¿Cómo tú te diste cuenta de esta mediumnidad? Porque también para una persona, ¿verdad? Que tiene que estar tan cuadriculada, que ha necesitado, bueno, una carrera que aquí, que allá, de repente todas estas cosas, ¿tú cómo lo gestionaste, Carolina? Mm, Mira, yo creo, bueno, para mí la intuición es la voz del alma y, y la intuición la tenemos todos. Eh, em, Creo que yo tuve una sesión de medio, bueno, yo siempre yo te decía, yo siempre he sentido, yo he sido muy miedosa y hoy por hoy entiendo que quizá era porque yo percibía cosas y quizás era, pero claro, cuando eres niño no sabes qué es, qué sí, qué es no, también obvio, ves una película y te da miedo, o sea, ¿sabes? Piensas que es como, ajá. Pero yo cuando tuve una sesión una vez de mediunidad, que ese era mi sueño, porque yo siempre extrañaba muchísimo a mi abuela y siempre quise conectar con ella. Y yo era así, de ver series y cosas. Y siempre este mundo me llamó mucho la atención, con muchísimo respeto además, porque le tenía mucho respeto. em, pero tuve una sesión de mediunidad y esta persona me dijo a mí, yo le dije, no, para mí fue tan sanador. Para mí fue como empezar a ver el mundo a colores. Es como, viste, cuando tú tomas una foto en blanco y negro y entonces de repente ves en colores. Ya yo no puedo ver la vida en blanco y negro. O sea, fue como un antes y un después.
Y yo dije, no, yo tengo que contarle a todo el mundo lo que yo viví y le voy a pasar tu contacto porque te tienen que llamar, porque esto es increíble, o sea, todo el mundo debería vivir una sesión de mediunidad. Y ella me dice, pero tú sabes que esto lo puedes hacer. Y yo no, ¿cómo iba a poder hacer? Quisiera yo, ¿no? Para poder, imagínate, ayudar a gente o poder aportar. Y me dice, esto lo puedes hacer. Y voy a responderte con esto porque yo creo que más allá de donde vivimos, cómo nos criamos, la cultura, la religión, a lo que hayamos estado expuestos, los valores familiares, lo que sea, bastó que esta persona me lo dijera para que yo me lo creyera. O sea, que ella me lo haya dicho a mí, yo dije, ¿será? O sea, lo puse en duda. Entonces yo dije, ¿será que sí? Y entonces empecé con ella me ayudó, ella me dijo, yo te voy a enseñar que sí puedes. Y tal, y ahí empecé, y entonces como empecé a ver qué cosas pasaban y cosas que sí, y entonces ella me animó y me dijo, mira, busca a esta persona, y aprende, y entonces uno es como todo, te va guiando a otro, 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 y así, y tú vas armándote después tu propio, lo que te gusta, porque de algunos te gustan unas cosas, otros no, de todos aprendo muchísimo pero, y me gusta seguir aprendiendo y entendiendo, pero para encontrarme, es como que ellos me ayudan a mí a yo poder definirme, a entenderme, ¿no? A conocerme. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Cuando ella me dijo eso, y creo que era el momento en mi vida en donde yo estaba pasando por una situación también de mucha inestabilidad también, y no sé, creo que hay momentos en la vida en donde uno se está como que el ambiente como para que pasen cosas muy raras. Em, y, y así empecé y sí, sí. Y siguiendo mucho eso, como te digo, la intuición. Yo siempre he sido de seguir mi intuición y muchas veces he hecho lo que los otros me dicen porque digo, no, ellos deben saber más y después termino la mayoría de las veces arrepintiéndome. Siempre siento que es mejor, cuando no sepas qué hacer, guíate por tu intuición. Y mira, esto es muy bonito porque comparto 100%. Me ha encantado como lo has traído, ¿no? La voz del alma, ¿no? Me parece una genialidad, gracias. Me encanta. Y además, también es cierto que como tenemos tanto parloteo interno, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar por mí, ¿eh? Pero bueno, algunas personas coinciden en que también, no quiero hacer generalizaciones, ¿no? Pero sí que suele pasar que mascullamos mucho las cosas y que podemos en alguna ocasión pues tener esto de decir qué hago, ¿no? Frente a alguna situación en la vida, poder tener esto, ¿no? Y que es un momento clave para poder decir, escucha a tu alma, o sea, escucha, a veces decimos ponte las manos en el corazón, escúchate, mira, deja si tu cuerpo se expande cuando traes un pensamiento o se encoge y te encoge, ¿no? Y no te acabas de sentir bien en tu piel, son señales muy claras, pero para ti la intuición, ¿cómo habla? ¿Cómo llega a ti? Que sabes claramente que la intuición, que tu voz del alma te guía. ¿Cómo es para ti? La voz que es nuestra misma voz, pero que te dice algo, es cuando tú te preguntas, es cuando tú dices, este lugar no, o esta persona sí, es cuando tú te miras en el espejo o no te miras en el espejo, pero dices, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo? No, esto no es. O sea, es ese tuyo más grande, es ese tú mismo eh, más sabio. Quizás es esa parte de nuestra conciencia, quizás por eso también algunos le llaman la voz de la conciencia. Mm. Escucha la voz de la conciencia. Es, es ese tuyo que ya estuvo, está y sabe lo que viene. Es tú eres un pedazo, o sea, yo lo veo así como que soy un pedacito de la expresión viva, encarnada de eso más grande, esa Carolina más grande que fueron muchas y son otras. No sé, porque tampoco quiero entrar en otros temas que no, pero tú sabes que yo siempre he tenido la sensación de que yo no estoy sola. O sea, en la vida real uno nunca está solo, pero más allá de que yo pueda sentir otras presencias o lo que sea, no va por ahí. No, no va de que tienes tres hijos y con sus Ah, amigos, no, no. tampoco, tampoco, porque antes o sea, yo cuando yo era yo sola nada más, sin nadie, sin, También, es que esto es muy es, bonito, estoy detrás. tú te sientes que tú,
tú estás acompañada. Cuando tú has tenido, mira, los momentos más difíciles de pronto que claro, tú tendrás amigos o gente que te abrace, pero yo estoy segura que todo el mundo habrá pasado momentos en donde uno ha estado como triste y uno se abraza y tú sientes que tú eres suficiente, que ese abrazo tuyo realmente te contuvo. Entonces tú te das cuenta, y claro, esos son muy pocos momentos en la vida quizás, pero tú te das cuenta que tú te tienes a ti. Y porque a lo mejor no puedes, no quieres preocupar a alguien o no quieres decir, entonces lloras tú solo contigo, pero tú te abrazas y tú te tienes a ti. Entonces yo a lo largo de este tiempo le he podido dar forma o personalidad a ese yo, que es esa que es que por eso que nosotros no estamos solos. Y yo creo que ese es como mucho más inteligente y sabe que formamos parte de algo más grande y es la que te da la fuerza. Yo creo que va un poco por ahí. Y con el tema, por ejemplo, bueno, no sé, no me quiero extender a otra cosa. Extiéndete, pero vamos, es que este es tu lugar, tu casa, o sea, extiéndete, tú tranquila, dale, dale. No, que con el tema creo que me preguntaste de cómo saber si sí o si no. Em, Tú sabes que también el tema de los nombres es como quizás de nosotros necesitamos ponerle nombre a todo, así como omitir un juicio o una opinión, tipo, ¿te gusta o no te gusta? Casi que no puedes decir no sé, es como que no sabes, o sea, probaste el helado, ¿te gusta o no te gusta? O sea, es como que siempre estamos acostumbrados a tener que decir sí, no, me gusta, no me gusta, bueno, malo, o sea, y además peor todavía porque además llegamos a juzgar muy fácil, sin siquiera conocer lo que pasa, ¿no? Entonces, también de ahí viene un poco antes eso de ponerle nombres a las cosas. O sea, bueno, se le llama mediumnidad, pero ajá, y sin, o sea, mediumnidad yo la entiendo porque yo estoy en el medio de dos personas, o sea, yo soy el medio entre una persona y otro. ¿Sabes? Yo soy un canal, como le quieran poner, pero yo estoy siendo un testigo de un encuentro que hay entre dos personas que yo puedo recibir una información y se la transmito lo mejor que puedo de lo que siento, de lo que oigo, de lo que percibo, porque todo tiene, son distintos eh, a la persona que está acá. Entonces, el tema de, por ejemplo, de quién lo puede hacer o no, yo creo que así como todos tenemos la voz del alma, porque todos tenemos la intuición, todos tenemos esa voz interna, em, yo creo que hay unos que nacemos, así como unos niñitos chiquitos ya tocan piano, impresionante, a mí no, a mí me va a tocar mucho trabajo ponerme a aprender así, muchos años quizá, o a lo mejor un día lo dejo y no lo hago, o simplemente no me interesa. Creo que es lo mismo con estos temas. O sea, hay personas que les llegan por circunstancias o una enfermedad, o que tuvieron la muerte muy cerca propia o de algún familiar, y pasaron un susto, entonces como que eso les hizo como un cambio. Yo quizás siempre tuve esta sensibilidad y de pronto hubo algo en mí que me dijo, míralo, o sea, tuve la confianza como para decir, ok, quiero averiguar un poquito más. O sea, después de esa sesión a mí me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Pero si de pronto antes yo hubiera sido con esos miedos de no, mejor no, ¿no? Eh, no sé, yo creo que es algo que todos, el que le interese, es simplemente abrir la puerta y entrar. Yo tenía mucho miedo por todas mis creencias, por todo lo que como yo había vivido, me había criado quizá, a pesar de que me interesaba muchísimo, o sea, siempre fue muy, me llamaba mucho, pero le tenía mucho respeto, como te comenté, y me di cuenta de la importancia, de verdad, como dicen que la información es poder. Yo diría más bien que la información es libertad, porque tú, wow, el haber aprendido de este, escuchar a otra gente que estaba pasando por lo que yo estaba pasando, oye, me hizo eh, ponerme en el lugar también de mucha gente que pasa situaciones que no se animan a hablar por el miedo al que dirán. Bueno, yo primero, antes del miedo al que dirán, era el miedo conmigo misma de lo que yo estaba viviendo. Y cuando yo le decía a alguien, es que olí tal cosa, y otra persona me decía, yo también, y me decía, por un lado me gustaba que lo hubiera olido porque me daba tranquilidad, que no estaba loca, pero al mismo tiempo me daba pavor de darme cuenta de que sí lo había olido, o sea, como que sí había Que era pasado. una realidad. ¿Sabe? Entonces,
era un proceso como muy, muy duro, la verdad, de atravesar muchos miedos, pero que tú al ir conociendo de otros, aprendiendo, oye, se te van quitando los miedos y, y vas poniendo las cosas según tu criterio en donde van, sin Hmm. ánimo de convencer a nadie. Entonces, lo mismo, o sea, y cuando después con los demás, claro, yo me lo por eso, y fue muy bonito porque me pasó lo mismo en el curso del duelo, por ejemplo. Yo con la mediumnía dije, yo quiero aprender porque yo quiero ayudar a los otros, ¿verdad? O sea, yo quiero aportar a los otros también. Como yo fui ayudada y que va, primero tuve que ayudarme a mí. O sea, yo primero tuve que atravesar esos miedos y eso, y fue un proceso. Y lo mismo me pasó con el curso de duelo. Después yo dije, yo quiero aprender porque yo quiero, entonces, a las otras personas no, es como que nunca nos imaginamos, creo yo, cuando entramos en ese curso, lo revolucionario que iba a ser dentro de cada uno de nosotros, de verdad. Mira, Carolina, bueno, lanzas perlas que hago esfuerzos por recordarlas todas, porque hoy no he cogido papel y boli, pero no importa, vamos a dejar que surja lo que puedo recordar. Me voy un poquito al principio de la entrevista. Te quiero agradecer algo que has dicho que me parece de una belleza, de una verdad tan absoluta y es, eh, pues, padres o madres, ¿no? En general, pero nos vamos a ir al duelo de los padres y de las madres porque pues todos coincidiremos que es de los duelos más rasgadores que pueden llegar a ver, ¿no? Y dices algo y es que claro, un padre o una madre no deja jamás de ser padre y madre. Por lo tanto, esa necesidad de saber que está bien y, y me parece bellísimo porque pones y traes algo que yo considero que es necesario, lo considero. Y no estoy hablando de que pueda haber, como en la vida, en todos los oficios, en todas las cosas, hay personas que puedan engañar o que crean que lo hacen, no tiene por qué ser intencionado y realmente pues quien vaya tenga una experiencia muy dolorosa, porque eso también pasa, ¿no? La vida también trae esto, pero hay en todas las profesiones, hay abogados que se aprovechan, hay médicos que no acompañan como nos gustaría, hay inmobiliarias que se lucran. O sea, esto es una condición del ser humano, nada tiene que ver con la mediumnidad, tiene que ver con las condiciones del ser humano, somos así, pero no me quiero ir, pero hace muy poquito que lo tendremos, hay a un padre también de un chico que se suicidó con 21 añitos o menos, creo, ahora hablo un poco de cabeza. Una de las cosas más difíciles para esos padres es que toda esta parte más de mediunidad y de poder tener la tranquilidad de que estaban bien donde fuese que estuvieran, ¿sí? Está muy vetada también, ¿sí? Porque se ponía entre comillas que era como dar falsas esperanzas. Y estos padres, al final es un padre que es ingeniero, ha recogido un montón de datos, lo tendremos con nosotros, que son evidencias, porque él necesita evidencias y pudo tener una experiencia de comunicación con su hijo que él mismo puso a prueba la veracidad de la información que llegaba a través de la persona que hacía de, como tú dices, de medium, de canal entre un lugar y el otro. Y este hombre lo que más agradeció fue ese acompañamiento espiritual, ¿no? Ese acompañamiento más allá de la gestión emocional y más allá de pues físicamente lo que puede ser y más allá de un grupo de apoyo, es que espiritualmente pudo encontrar un lugar porque le cortaban y sentía un vacío, porque sentía que había una parte que no podía llegar, así que gracias Carolina, gracias porque me parece precioso esto que has traído de los derechos de alguna manera bien conducidos, de algunos padres que
tienen esa necesidad de saber que están bien, ¿no? Y a lo mejor me busco un follón diciendo esto, pero a mí me parece muy bello y lo último que quiero es que nadie le haga daño a nadie, pero yo creo que se comunican y a veces es a través de un canal y a veces es pues porque se pone su música favorita de repente, o sea, hola. O porque, pues lo que decíamos, ¿no? Algo muy típico que es el olor, ¿no? O saber que Mm, está, sentir su presencia. O sea, mm, si eso es, pues no sé lo que el nombre que debe tener esto. Gracias por un lado, por otro lado, esta voz del alma que es maravilloso que todos tenemos, estas cosas que nos pueden llegar a pasar, que otros dicen, ¿no? Pues sí, pues también lo ha visto y nos quedemos un poco diciendo, Dios mío, pero también tenemos esa sensación de que no estamos solos, de que hay algo más, incluso la sensación de que es imposible que moramos. Pero ya no solamente de que somos eternos, sino yo no sé si soy yo sola, pero esa cosa de decir, no, es que, ¿cómo voy a morir? ¿No? Yo creo que esto es el alma también que nos dice, tranquilos, 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 disfrutar, vivir, vivir esta experiencia, disfrutarla. Bueno, Carolina, me he extendido y aquí lo importante es para mí preguntarte trabajar tu propia mediumnidad para ponerla siempre al servicio, pero fíjate todo lo que has tenido que trabajar tuyo a través, para que pueda ser a través de ti, tiene que estar las cañerías como muy limpias, ¿no? Para que tú seas ese manantial también. Y del duelo lo mismo, ¿no? Para poder acompañar. ¿Qué beneficios te ha traído a ti y a tu entorno todo este trabajo que has hecho, ¿no? Con tanta determinación y tanta valentía. mm. Beneficio creería yo, bueno, empezando por mí misma, eh, valoro muchísimo el día a día. Entonces mis prioridades son completamente distintas. Eh, Algo que yo aprendí mucho con este curso, tantas herramientas que nos dieron y sobre todo el compartir entre nosotros como grupo fue clave, porque los profesores, bueno, imagínate, nos enseñaron un montón, pero el compartir, el acompañarnos, el compartir nuestras experiencias, lo que pensábamos, cómo lo sentíamos, nos hizo entender cada quien desde su lugar y desde sus experiencias propias, nos hizo aprender muchísimo. Yo aprendí mucho sobre la importancia del silencio, eh, en lo que es escuchar, escuchar, escuchar. A veces los silencios valen más y acompañan más que cualquier palabra o cualquier gesto o acto que podamos hacer. Em, el tema del autocuidado, o sea, de cómo nos tenemos que cuidar no solamente nuestro cuerpo físico, sino el emocional, el espiritual, nuestro ser espiritual. Y ahí va, bueno, palabras como conceptos y como la autocompasión. Y entonces, bueno, cuando uno practica eso, uno lo entiende, uno lo pone en práctica, uno lo va integrando poco a poco en tu vida, porque eso no es de un minuto a otro. Entonces vas normalizando eso en ti, eso lo, lo transmites a los demás de alguna manera porque se convierte en algo que a ti te hace bien. Es como tener mejores hábitos de vida, ¿sabes? Es como aprender a comer mejor, pero igual es como aprender a manejar mejor ciertas cosas. Igual me pasa, obviamente, porque no es, o sea, no es porque uno ande en estos temas que es que, ay, bueno, entonces ya tú no te duele cuando pierdas a alguien. Yo no soy Pinocho de Palo. Yo, obviamente, sufro y, por supuesto, como comenté, esto es algo que uno nunca llega a saber, porque además siempre vamos cambiando, vamos creciendo, vamos teniendo otras, los hijos también, las realidades. Entonces, o me mudo de país, entonces tengo que aprender otro idioma. O sea, son muchas cosas que van pasando. Y siempre vamos a ir aprendiendo, pero lo bonito es cuando ya una vez, como te dije, así como ya ahora yo no puedo ver la muerte blanco y negro si la miro de color, gracias a la mediunidad, gracias a estar en este camino, me ha ayudado a vivir mucho más feliz conmigo, con lo que puedo tener, con lo que no, de ver las cosas, de ver sinceramente la vida como oportunidades, ¿sabes? Yo antes
me quedaba muy en el porqué y en el atrás y ya ahora es como que sí, no es que no, porque sale a veces, o sea, sale inconsciente, sale ¿no? Como natural, pero también hay un momento en donde freno, donde digo, bueno, ¿vale la pena o no? O por ejemplo, a mí un ejemplo me gusta mucho es que la vida siempre nos va a estar revolcando como las olas, o sea, siempre va a venir una ola que te revuelque, siempre. Siempre va a haber, y así, porque no es que te avisa, esta te va a revolcar, no, es como que, Nosotros que queremos el mar en calma, bueno, que queremos, ay, que esté el mar en calma, por favor, la brisita un poco, las exacto, olas. no, eso seguramente no va a pasar. Pero, y no, y pasa, pero cuando pasa te das cuenta y ya se acabó. Ya se Entonces, acabó, disfrútalo, exacto. disfrútalo, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, lo bonito es eso, que mientras más nos acostumbramos a estar en el presente, lo podemos ver y lo podemos disfrutar por lo menos por un poquito más de tiempo. Pero bueno, la vida siempre nos va a traer una ola que nos revuelque. Entonces, yo con todas estas cosas y practicándolo constantemente, o sea, de tratar de practicarlo dentro de las posibilidades, oye, ya no me revuelca, o sea, ya no me angustio cuando me está revolcando. Porque, viste, cuando te revuelca es como que tú quieres y sales y, y te raspas y te va para arriba. Y en cambio, ahorita tú, no sé, así sea que dices, bueno, ahora me hago bolita, aguanto la respiración, sé que va a pasar, sé que tengo que esperar la próxima. O sea, no todas las olas van a ser igual, no todas vas a estar preparada igual, pero por lo menos la tranquilidad de saber que hay ideas con las que puedo ayudarme en cada circunstancia y que va a pasar, en algún momento va a pasar, y que mientras más calma esté, de alguna manera todo va a fluir más fácil. Entonces, mira, la verdad que a mí me ha ayudado mucho con respecto a mí, principalmente, también con mi familia. Yo creo que puedo transmitir eso porque me enfoco en cosas que obviamente a los niñitos siempre hay que, ¿sabes? ¿No? Siempre va a haber un regaño, va a haber una cosa, va a haber, ¿sabes? Todo lo que me puede pasar por la mente, pero al mismo tiempo regreso más rápido. O sea, no Bueno, me quedo, regreso más rápido al estar más tranquila. Y con el tema de la muerte, por ejemplo, para mí sí es muy importante el normalizar el tema. Claramente no hay que atapuzarlos de información, ni mucho menos, ni nada, pero sí hay que... Mi suegro se murió justamente cuando yo estábamos haciendo el curso, a 2 meses de mudarme de país, muy traumático el momento, todo, y lo que estábamos justamente estudiando en ese momento. También, o sea, entonces para mí ese curso fue como haber vivido aceleradamente demasiados procesos y como mucha información que pude capitalizar, pero que después me dejó así como como yo, ¿cómo se dice? Como una resaca, pero de muchas emociones, pero muy bonitas, ¿no? Solamente que después como que, o sea, muchas cosas que se fueron acomodando y después hubo que poner un poquito más en calma. Entonces, bueno, me ha ayudado mucho, en ese proceso me ayudó mucho, con mis hijos, con mi esposo, conmigo misma, porque para mí, mi suegro, la verdad que yo tengo a mi papá, que bueno, que es lo máximo, pero mi suegro fue, gracias a Dios, también un papá para mí, vivió con nosotros 8 años y fue como mi segundo papá, y entonces, claro, no nos los esperamos, entonces, bueno, yo sentí mucha paz, a diferencia de ese otro duelo muy fuerte que yo viví con mi abuela, que lo viví distinto, es otra cosa, vivirlo desde un lugar de calma, no del miedo, ¿sabes? Sino, a pesar que no dio tiempo de prepararnos de nada, sino que fue una noticia así, sí. pero sí. El poder hacer duelos sanos es una de las ventajas de poner foco en cómo me preparo, esto que has traído, ¿no? Ya no solamente cómo me preparo para acompañar a otros, que es algo que todos queremos hacer, que luego cuando, porque mira, lo hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, muchas cosas mientras estás acompañando a personas, pero que son esos los momentos para poderlo hacer y que luego a posteriori pesan mucho porque no se pueden recuperar, ¿no? Cuando tú haces unos ejercicios, sigues unos programas para prepararte, tú ante ya la idea de la muerte, ¿sí? Ante la pues la impermanencia, ¿no? De todo lo que nos rodea, de todo de incluso la nuestra, ¿no? Es cuando, llegado el momento,
estas cosas tan bonitas que has traído y que son cualidades, ¿por qué las tenemos todos? Todos sabemos hacer silencio, todos sabemos estar presentes, podemos estar presentes, todos podemos escuchar, dar una mano y acompañar. Todos. Eso quiere decir que todos podemos acompañar, todos estamos preparados. O sea, es tan maravillosa la vida que ya nos trae todo lo que necesitamos o sea, de serie. Y simplemente es saber que eso, ser la persona más serena dentro de las circunstancias, acompañando, que eso no te va a quitar el dolor, pero simplemente saber que lo que hay que hacer es estar. Eso es muchísimo, muchísimo, porque estás allá, ¿no? Esto te lo quiero agradecer porque son entrenamientos que se pueden hacer cursos como los nuestros, pero si no, pues simplemente hay tanto en internet, ¿verdad? Para poder buscar de, bueno, pues de presencia, de escucha, de silencios, de atención, de poder estar atento, ¿no? Pues es simplemente esto, lo empiezas a llevar a tu vida sin necesidad de hacer un acompañamiento, estar haciendo un acompañamiento a nadie, simplemente un día hablando con un amigo o con un familiar o con algo y en la otra persona tienes un impacto bestial. Así que, Carolina, es que gracias porque son cosas que nosotros hemos entrenado juntas, ¿no? Hemos tenido la suerte de entrenar juntas, pero de verdad que es que no son cosas extraordinarias, es párate tú delante de la muerte, párate tú delante de todo lo que va a pasar y empieza a sentirte, ¿no? Eh, Carolina, hablábamos, me gustará traerlo, tú como abogada además, ¿no? Yo te decía, jolín, es que mira, ¿sabes qué me está pasando últimamente? Que me ha entrado como una fobia de tenlo todo muy preparado, Sandra, tenlo todo muy bien atado, tenlo todo muy bien atado, que yo misma, a mí misma, luego me he sorprendido diciendo, a ver si son eso que dicen. Le entró como una locura de quererlo tener todo preparado, empezó a decirme aquí tengo esto, y luego se murió, como si ya lo supiera. Digo, a ver si me está llegando a mí el momento. Digo, bueno, pues si me está llegando el momento, pues mira qué buena suerte, ¿no? Qué buena suerte de poder tener este momento de decir, déjalo todo, habla, ¿no? Y tú también traías algo muy bonito que en un momento dado tuviste este momento de conciencia, ¿no? De decir, oye, yo sí me muero, pero oye, si es mi pareja, guau, ¿cómo me quedarían? Hay muchas cosas que no sé. Me has dicho esto que me encantará que lo compartas, porque me parece que es algo que podemos hacer muy fácil. Y luego has dicho algo que me ha parecido súper divertido, no sé si lo voy a saber repetir igual, que has dicho que las herencias son un error de cálculo, ¿puede ser? Sí. Cuéntanos, porfa, porque ha sido, vamos, una clase magistral. Bueno, eso no es mío, eso lo dicen por ahí. Dicen que la herencia es un error de cálculo porque en teoría uno tiene que vivir para ti. O sea, tú, lo que trabajas, lo que produzcas o no, o lo que tengas o no tengas, tu tiempo, tus cosas materiales, al fin y al cabo no te llevas nada. Entonces, la gente que piensa que vive su vida en función de cómo dejo acomodado a mis hijos o cómo dejo tal cosa, es como, o las cosas que quedaron, es como que, bueno, hiciste mal el cálculo, porque eso las debió de haber disfrutado tú en vida, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo dicen por ahí. ¿Qué era lo Lo otro que... siguiente es, sí, o Ah, sea, ya. disfruta lo que tienes y también la importancia de, como acto de amor, de lo que está aquí, sabiendo que más a la corta o a la larga, pues traspasaremos esta dimensión o nos moriremos o como lo queramos decir, también la importancia de tener claridad, de tener ese marco, ¿verdad? De la seguridad que te da tener y saber, pues cómo dejas estas instrucciones o estas cosas que puedan ser importantes, ¿no? Y en Sí, tu caso, pues qué era importante para ti. sí, mira, yo estamos en lo normal, o sea, lo común, no lo normal. Lo común es que nosotros preparamos, y bueno, como abogados también en el mundo legal, de dejar las cosas organizadas, ¿no? Los testamentos, pero generalmente el testamento siempre se ha enfocado en la parte material, ¿no? En que si esto queda... ajá.
Y después de muchos años para acá también se ha normalizado el tema de lo que llaman las voluntades anticipadas, que es un poco más, sobre todo tener, bueno, también uno lo puede llamar como quiera, pero después más adelante se empezó a hablar también de la parte como médica, o sea, si no quisiera, para evitar lo que llaman el encarnecimiento terapéutico, ¿no? Como que yo no quiero que me entuben, o, yo no, o si yo quedo así no quiero que me tal cosa, ¿no? Y esas son voluntades que se empezaron a, también las personas a incluso legalizar para tener ya un documento legal en caso de, para evitar conflicto en la familia. Yo creo que todo eso obviamente ayuda porque el que se va y se va feliz, tranquilo y no va a necesitar nada de eso. Pero el problema es para los que nos quedamos acá. Y si nosotros podemos aportar en la tranquilidad y sobre todo en la unión familiar o por lo menos ayudar aportar, a evitar dentro de lo posible algo que pueda generar una desunión. Yo creo que no cuesta nada. Estamos claros de que a lo mejor lo que yo piense hoy no va a ser lo mismo que ojalá dure muchos años más y más adelante entonces lo renovaré y quizás y pondré algo más, también dependiendo de las circunstancias en la vida que uno esté viviendo, pero sí creo que ayuda a no dejar, o sea, yo creo que es un acto de amor el no dejar en manos de otro la decisión. Creo que es una carga muy pesada que le dejamos a los otros. Si yo puedo decirlo yo, aunque vamos a suponer que yo diga yo quisiera que me hicieran tal cosa y de repente uno de mis hijos no está de acuerdo, eh, no importa si él no está de acuerdo o no, a él le va a dar paz el saber que yo quería eso. Entonces también yo de alguna manera lo ayudo a que él atraviese eso, o sea, no fue su decisión. Tampoco fue que se tuvo que poner de acuerdo con otros hermanos a ver qué hacen o no, y si uno está de acuerdo o no, o los tiempos se dan o no. Ni que decir cuando se empieza a extender la familia y opinan otros más. Que no es porque quieran opinar o no estén invitados, sino que también se sienten en derecho y que también es algo bonito porque al fin y al cabo pues es un grupo familiar en el que todos quieren participar y en el que se siente que pertenecen todos y los nietos y los hermanos y los tíos, pero entonces ya se hace más complicado todo. Entonces, creo que si hay cosas que podemos evitar, podemos ayudar simplemente diciendo lo que quisiera o lo que no quisiera, eso ya, oye, libera mucho porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros nos quedamos acá, hay un shock emocional tan grande, hay tanta neblina mental, hay tanto que no conecta, eh, estamos tan desconectados, el corazón del cerebro, literalmente, que todo vamos en modo avión, vamos en automático. Entonces, o nos importan cosas o no entendemos, no podemos entender. Porque es que no llega, no llega, como dicen los argentinos, el agua al tanque. O sea, no llega la información. Entonces, Bien. esas son las cosas que lo que comentábamos antes era de que, bueno, ajá, y si algo pasa a mi esposo o a mí, de hecho nosotros nos hemos sentado a pensar como que, bueno, si algo le pasara a alguno de los dos, qué creemos que deberíamos hacer? O sea, ¿a dónde nos Qué bueno. tendríamos que ir? Porque también esa es una realidad. Nosotros hemos vivido en países, un montón de países, con los niñitos, todo. Entonces, como, bueno, ahorita en frío, ¿qué crees tú? O sea, pensemos juntos cómo sería un buen plan. O sea, ¿dónde crees tú que estaríamos mejor si te tocara morirte tú y me quedo yo? Entonces, como que pensar juntos en frío. Claro, después las cosas pueden cambiar, pero qué paz da haber tenido esa conversación, porque no es como, uy, ¿qué me hubiera dicho? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué me hubiera recomendado? Y esas son conversaciones que son antipáticas porque no estamos acostumbrados a hablarlas, pero Mm. cuando lo normalizamos y lo traemos como parte de nuestra existencia, porque mientras estamos vivos, la única cosa que tenemos garantizada, todos los seres vivientes, independientemente de la raza, color, tamaño, eh, textura, lo que sea, es que nos vamos a morir. Mm. Y en medio de todo eso es algo muy bonito que nos une, porque desde ese lugar somos todos exactamente iguales. Entonces, cuando nosotros podemos tener esas conversaciones y la primera es muy fea, muy, uy, qué feo hablar de esto, y después en unos años actualizarla, como que bueno, hoy seguimos pensando igual, porque las circunstancias antes son distintas. Entonces, todo eso da mucha paz. Mucho. No se necesita dejar todo blindado, porque también, ¿no? Pero, oye, por lo menos esas cosas que uno garantice que va a ayudar a los que quedan, que el proceso sea, que les dé un poco de calma en el proceso. Que haya una carpeta ahí
en donde yo tengo escrito las cuentas, las cosas, lo que hay, o lo que yo quiera escribir. Y a Mm, lo mejor, si a mí me pasa algo, que mi pareja no tenga que pensar. Es como que incluso pueda venir alguien y le diga, y él le diga, mira, ahí está esa carpeta. sí, ¿Sabes? Es como que piensa tú por mí, pero eso nos ayuda un poco, ¿no? mucho. Mucho. Y mira, Carolina, me has hecho recordar una conversación que tuve también. Poder tener mis hijos son mayores de edad. La pequeña tiene 18, el grande tiene 25, ¿no? Pero el grande sí que ahora pues quiere vivir su propia vida, ¿no? De manera independiente, siempre ha vivido su propia vida, quiero decir, pues salir de casa, ¿no? Eh, y luego tengo pues con 19 y 18. Y fíjate que tener una conversación en la que yo le pueda preguntar a ellos si yo muero, bueno, el padre de mis hijos está muerto, si yo muero, ¿con quién les gustaría vivir? Que quieren seguir en el piso donde estamos, que es de alquiler, porque yo puedo tener pues un poquito guardado, porque ellos tienen el derecho, aquí pues si ellos tienen alquiler tienen el derecho de poder seguir estando, les gustaría a ellos vivir, seguir viviendo juntos, yo puedo dejar un dinero para que durante un año el alquiler esté cubierto, ¿no? O puedo estar pensando en dejarles cubierto el máximo posible, ¿no? ¿Os gustaría, no sé, uno querría irse con una abuela o querría irse con un tío? ¿Cómo les gustaría? ¿Sí? Ellos quieren seguir aquí, evidentemente, ¿no? Quieren seguir juntos, porque una de las cosas muy importantes, y lo pudimos vivir, es la unidad y no muchos cambios, ¿no? Porque ya es bastante duro un duelo, entonces muchos cambios, muchas cosas como bien traías, cuando la vida ha perdido ese impacto o sea, como que pierde sustancia, como que todo parece como más trivial. Eh, es, es un acto de amor para las personas que se quedan. Es duro porque, mamá, pero, mamá, jolín, pero saberlo a mí también me hace estar más tranquila. Sí, Saber yo que creo que esto lo hemos también hablado. yo creo que también, perdón que te interrumpa, que es muy importante desde el lugar donde se hace. O sea, obviamente no es generarle angustia a nadie, No, no. ni y sobre todo las edades, todo. Yo creo que eso un poco uno va de a poco, por eso es que es importante ir normalizando Sí, estos temas, de no solamente de que nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir, no, sino de, oye, de disfrutar, qué bueno que estamos aquí juntos, sí, qué bueno que estamos acá. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos, no es tan cierto, no es que no es tan cierto, no es cierto eso de que primero se mm, mueren los abuelos, después los papás, después los hijos. No es cierto. No, no sabemos cuándo nos toca. Entonces, em, las enfermedades son terribles, pero muchas veces nos dan oportunidades para irnos preparando, pero los accidentes o lo que sea. Entonces, que uno pueda, cuando yo digo normalizar el tema de la muerte, lo enfoco mucho, sobre todo con los niños y con las personas en edad, pero sobre todo los niños con mucho cuidado, es en eso de qué bueno que estamos juntos, qué lindo haber estado hoy, qué bueno que son tantas cosas tan pequeñitas que uno le puede decir a un hijo, qué bueno ser tu mamá, ¿sabes? Esas son cosas que quedan para siempre. Y no importa qué pasó después de que alguien salió a la calle y de pronto hubo un accidente, no hizo falta. Por ejemplo, mi suegro, que se murió así de repente, eh, mm, realmente no hay nada pendiente, porque se vivió tan bonito, se vivió, se dijo tanto, sabes que obviamente duele muchísimo y hace falta, pero, pero te quedas con todo eso, ¿no? Entonces, vivir así es lo que hace a uno normalizar que si el día de mañana algo pase, eso ya claro. también da, fuiste trabajando, porque la gente dice, no, por ejemplo, yo que hago sesiones también de acompañamiento, ¿no? Sí. Ahora hablaremos de En ellas el también. duelo, sí, pero por ejemplo la gente me dice, pero es que yo, como no se ha muerto, entonces no necesito todavía trabajarlo. Entonces yo, es, porque no conocemos los temas, o sea, como nunca hemos hablado de la muerte y como no, o sea, como no es algo normal, no conocemos, como conocemos un nacimiento, que sabemos,
tenemos los libros del primer mes, de los síntomas hasta el último. Eso se lo sabe hasta la tía que no ha tenido un bebé todavía, ya está contigo aprendiendo sobre los síntomas, lo que necesita. Están en la espera del bebé, del nacimiento, del baby shower, de la fiesta, de comprar todo lo que se Y no necesita. está. Lo vivimos meses antes con una expectativa y una ilusión tan grande y acompañarlas a los ecos y bueno, y si pudieran entrar todo el mundo al parto, entrarían a verlo y eso que el bebé sale muy feo. O sea, no hay un bebé que salga lindo, ni limpito, y ni, ¿sabes? Limpiecito. Y con todo y eso lo hemos normalizado. O sea, es como, uy, sí, es feo, pero no importa, yo quiero entrar. O sea, es como, ¿sabes? Y en cambio del otro lado, en el último tramo de la existencia, al inicio de la vida y después la muerte, es como que no sabemos cómo se hace, no la nombremos para no llamarla, y si llega, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, si nos vamos, no necesariamente tenemos que tener la fuerza o la posibilidad de estar ahí presente, porque a lo mejor no podemos, y está bien también, pero que no nos agarre sin conocer, que no nos agarre sin de nuestra o de personas queridas, que nos agarre por lo menos sabiendo la experiencia de otros, qué hay, cómo lo han vivido, porque no todas las muertes tampoco se viven desde, y es lo que estabas diciendo, ¿no? Si uno habla estos temas y si uno vive estas cosas desde el miedo, todo da terror. Y sumado a Hollywood y sumado a las creencias de muchas religiones, eh, oye, nos da mucho miedo. Preferimos evitar y si no lo nombramos no aparece y la anestesiamos. Mm. ¿No? Entonces, creo que eso es muy importante, generar estas conversaciones de a poco, de unas maneras muy naturales, y eso entonces orgánicamente se va dando sin generar trauma y sobre todo que se transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Si yo le digo, ¿y cómo quieres que hagamos? ¿Y cómo será? Es como que les infundimos también un miedo que ellos tampoco dimensionan. Mm. Entonces más bien hacemos daño, ¿no? Eh, pero bueno, eso es bonito de trabajarse uno, de Sí. tener uno, que uno no es que, como hemos hablado, no es que uno ya lo tiene súper asumido, pero bueno, No. todos los días yo trabajo en mi propia muerte, o sea, eso es para mí muy importante, el perder, el realmente soltar, Mm. porque además no soltamos, no es porque queramos el control así, todo mal, sino el control es, lo que vive el control es el miedo, ¿no? El miedo a no poder vivir sin ti, Mm. ¿no? Entonces, uno tiene que aprender como que a soltarse uno mismo para hacer la práctica de que, bueno, y si el otro no está, y si te enteras de una mala noticia, bueno, y las cosas son, bueno o malo, no, las cosas son. Entonces ahora tú, ¿cómo vives esto? Entonces, si nos hemos ido acostumbrando a vivir agradeciendo lo que tenemos, los momentos, estamos bien, oye, cuando llegan esos momentos, no hay que aprender desde cero, es como que es continuar una vida de ir más suavecito, Mm. no sé. Qué bonito, porque no es solamente el estar preparado, como bien dices, ¿no? Es el ser muy consciente también de esos momentos, ¿no? De esos momentos que se viven, que también son buenos, ¿no? De celebrar, ¿no? Mira, Carolina, bueno, ha sido precioso porque cuando dices, hombre, pero si aún no ha muerto, ¿cómo voy a trabajar el duelo? No, no estoy, o Ajá. sea, esto también forma parte claro, que no tenemos información y al no tener la información, pues también eso nos confunde, ¿no? Confunde también todo lo que sentimos y en los tiempos, ¿no? Y en los tiempos que lo deberíamos sentir y entonces de ahí hacemos una evaluación de si estoy bien, lo estoy llevando bien, no lo estoy llevando bien, pero claro, con muy poquita información, porque fíjate que qué interesante, hablando hace poco con una persona que le estaban explicando diferentes cosas, ¿no? Y me pidió que escribiera uno de mis duelos, ¿no? Y uno de los duelos que yo escribí, aparentemente, a comparación de duelos que he tenido en mi casa, como la muerte del padre de mi hijo o recientemente mi padre, parecía nimio, ¿no? Parecía incluso muy superficial, que era un duelo por una pérdida de una amistad. Una pérdida no por muerte, sino que se rompió una amistad, había muchas cosas. Y dije, bueno, yo te quiero preguntar si es que no tienes bien hecho el duelo de tu padre y por eso
puesto este duelo, me has escrito este duelo. Dice, porque claro, teniendo tan reciente el duelo de tu padre, pensaba que ibas a escribir sobre ese. Digo, mira, sinceramente para mí, y no tenía nada que ver con el amor, pero para mí fue muchísimo más difícil gestionar ese duelo que el duelo de mi padre. Porque para el duelo de mi padre yo estaba más consciente de lo que estaba pasando, pude tomar decisiones y pude hacer cosas, pero en ese momento yo no era consciente de que tenía un duelo congelado, que tenía un duelo desautorizado porque yo estaba separada hacía muy poquito del padre de mis hijos, que había congelado mi duelo porque tenía que tirar adelante a 3 hijos y entonces yo entendí que ser fuerte era ser fría y me congelé. No sabía que existen los duelos anticipados, que como el padre de mis hijos enfermó y fue una enfermedad que duró durante 10 meses, yo tenía un duelo anticipado también. Yo no sabía que existían. Entonces tenía una carga emocional de un montón de duelos que sucedieron a la vez. Además nos confinaron, o sea, el trabajo, o sea, pasaron tantas cosas a la vez que eso fue el quiebre ya. Ese duelo que parece tan superficial, para mí ya fue el me hundo, porque no conocía todo el tipo de duelo. Y el otro fue un duelo muy, muy, el duelo de un padre que es arquetípicamente tan importante, pero yo estaba preparada, yo sabía en todo momento que estaba sucediendo. Entonces, para mí fue mucho peor gestionar eso, porque venía con un montón de cosas. Entonces, al decir tú cómo puede ser, es que están los duelos anticipados, que es tan importante, ya está sucediendo, el duelo ya está, cuando ya tienes esa noticia, ¿no? Exactamente. Y además es la oportunidad tan bonita porque, o sea, por eso te digo de ver en todo oportunidades. A Mm, mí eso me ha ayudado así como un mantra. Hay momentos en donde uno no, te dice, no, es que no hay posibilidad de ver nada acá. Pero si tú te enfocas, tú algo encuentras, porque siempre hay algo, así sea, que aprender o que valorar. O sea, está pasando esto, pero fíjate que esto, no sé, se cayó todo esto, pero esto no. O sea, siempre hay algo que podamos ver. Entonces, tú en tu proceso, que lo hemos conversado y que fue muy lindo, porque tú además pudiste, primero que con la diferencia que me estás contando de todo lo demás que vivías al mismo tiempo, con tu papá estabas presente en lo que estabas viviendo única y exclusivamente en esto. Y bueno, ni que decir que ya tenías conocimiento de cosas en tema de duelo, pero además te permitiste el poder acompañarlo, bueno, a preparar el cuerpo mm, incluso para su funeral. sí. eh, es decir, lo viviste desde otro lugar completamente distinto y la paz que te dio el haber conocido, porque sabes que no necesitamos, claramente las formaciones son importantes, claro que sí, o sea, si las puedes hacer, no se las salten, o sea, sí, pero tampoco sentir como que si no estás formado, entonces no vas a saber hacerlo. Esto es más, Es como natural. decimos, como Mm, tú bien dijiste, todos venimos tenemos todos los botoncitos que necesitamos. El tema es saber que los tenemos, como me pasó a mí cuando esta medio me dijo a mí, pero tú sabes que tú lo puedes hacer. Cuando ella me dijo eso fue como que plum, o sea, se me desbloqueó otro nivel, o sea, es como lo vi y siempre estuvo ahí, pero era como que yo necesitaba, porque esa es otra, muchas veces no, la vida nos ha acostumbrado a que los otros nos van diciendo cómo hacer y qué hacer, ¿no? Y muchas veces en contra de lo que tú mismo intuición te va mm, diciendo. Te llega un mm, punto en donde tú cuando empiezas a hacer más, mirar más hacia adentro, buscar las respuestas más hacia adentro, bien sea para resolver problemas internos o lo que sea, te empiezas a encontrar con un montón de cosas que te sepa. Bajaste al sótano muchas veces, prendiste la luz, pero también te encontraste otras cosas y dices, pero esto lo puedo traer, y esto lo puedo actualizar, y esto, y empiezas a ser tú más genuina, porque eres tú más de adentro hacia afuera, ¿sabes? Entonces, eso ya también te da, bueno, y la vida, y la experiencia, y las horas de vuelo, ¿verdad? mm. Te da, te da como mucha confianza de no saberlo todo, pero por lo menos de ir avanzando. Y aquí tú te pudiste completamente entregar y, y la gente no, el hecho mismo de ser, cuando uno no me dice, pero es que no sé qué decirle, yo le digo, de verdad que sé tú. O sea, así como dijimos que el silencio a veces es lo mejor que podemos hacer, ante la duda, sé tú.
O sea, sé tú, ponte en ese lugar y no hay maneras buenas ni malas de hacer las cosas. Yo creo que cuando uno lo hace realmente desde corazón y de amor incondicional, entendiendo por el amor incondicional que no es lo que yo quiero. Es así como te dicen, bueno, ay Dios mío, que yo, todo lo que tú quieras, pero que mis hijos estén bien. Bueno, ya eso no es tan entrega total, de verdad, porque al fin y al cabo, ¿no? O sea, eso creo que lo dijo Sara Pons, una de nuestras profesoras que me encantó en una de sus formaciones. Y ese ejemplo me gustó mucho porque es verdad, o sea, eso, sí, bueno, pero no, amor incondicional es que a pesar de tu dolor y a pesar de ti, tú puedas realmente poner a esa persona en primer plano porque él es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, todos podemos hacer esto, todos podemos acompañarnos, aprender a acompañarnos, lo que estabas diciendo tú, y de ahí acompañar a los otros. Y nos sale muy natural y, bueno, porque me fui por otro lado, pero también eso me pasa. No pasa nada, es lo que tenemos. Carolina, mira, otra de las cosas, y así abordamos un poco, pues lo que decimos, ¿no? Cuando empiezas en este camino, empiezas por ti, tú trabajas también, ves pues los beneficios que tiene en ti, en tu entorno, cómo afrontas las cosas, te entra también pues la mayoría de las veces esa fiebre, ¿no? De querer estar al lado de otras personas, querer también que otras personas puedan experimentar pues esa sensación, ¿no? Esos acompañamientos que surgen, esas ganas de ponerte al servicio, ¿no? Y te comentaba que una cosa preciosa que tú traes, que generas unos espacios que vamos a hablar ahora de lo necesarios que son, ¿no? En la Fundación ICLOVI, con el Instituto Blasco y la EDAC, que es la Asociación Española de Analistas de la Conciencia, ahora en julio hacen un encuentro para personas que están atravesando duelos muy enquistados quizás o muy profundos y que está costando. A lo mejor no es en el tiempo, pero sí en la profundidad de ellos, ¿no? Y una de las cosas cuando yo voy hablando con las personas que se inscriben, ¿no? Pues me llaman, me preguntan y tenemos la oportunidad de ya conocernos a través del teléfono, ¿sí? Y expresan que una de las cosas que pasan es que cuando pasa un poquito, o sea, que hay como mucha turbulencia, mucho ruido y mucho movimiento, pues en los últimos momentos sí se dan, porque no sea una muerte fulminante o un accidente o cualquier cosa así, si hay una previa, ¿no? Y en el momento pues del tanatorio y al principio mucha llamada, muchas personas, como mucho permiso y mucho acompañamiento. Y luego también, como tampoco sabemos cómo esto, también tenemos unas ideas previas, pues con muy buena voluntad, pues tienes que salir, tienes que, mira qué cosa más divertida, mira qué cosa más bonita, vamos a una no sé qué, vamos a no sé cuánto, y se va cerrando el espacio, entendiendo que es buena señal que sigas haciendo tu vida, se va cerrando como el espacio en el que la persona que ha muerto como que se deja de hablar de esta persona. Ujú. Y con una de las últimas mujeres que he hablado, que se han apuntado al encuentro, me decía, Sandra, es que yo necesito hablar, me quedo sola. Dice, es que siento mucha soledad porque yo necesito hablar. Y esto lo quiero traer para reivindicar, ¿no? Esos momentos en los que se sigue, que seguir hablando no quiere decir que no estamos haciendo un buen proceso de duelo, sino que necesitamos expresar todo eso que se está moviendo y puede ser muy sanador también, aunque se llore, aunque haya añoranza, pero permitirlo, ¿no? Al menos permitirlo. Luego, si sigue produciendo mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento, pues seguramente hay más pasos que dar, ¿no? Tú tienes un espacio que es precioso, que se llama Memento Mori, recuerda que morirás, ¿verdad? En latín, y que ofreces estos acompañamientos para poder estar expresando, aparte que formas parte, si has co-creado con otra personita, nos dirás también el nombre, un programa de 8 semanas
de acompañamiento también que se llama Duele. Sí, lo estoy diciendo todo bien, Carolina, ¿eh? Porque hablo un poquito de memoria. Cuéntanos sobre Memento Mori y sobre Duele, por favor. Gracias. Sí, mira, bueno, justamente después yo conocí sobre esto, esto realmente Memento Mori, como bien dijiste, en latín significa recuerda que morirás, viene de la idea del Dead Café. El Dead Café es un movimiento que se generó en Inglaterra por John Underwood en el 2011. Y lo conocimos a través de Glynis, una profesora de nosotros en el curso, que ella hace las ceremonias y todo, y ella nos contó. Y yo dije, wow, o sea, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto porque a mí me encanta conectar gente, eso es de las cosas que de verdad me gusta mucho. Y, y bueno, yo dije, yo quiero generar esos espacios. Intenté ponerle Dead Café para honrar el movimiento social que hay en muchos países, pero yo creo que como es en español que lo hago, porque lo hago en español, lo hago online una vez al mes y una vez al mes también presencial. Eh, Aquí hay una comunidad grande hispanoparlante, entonces, eh, bien. Y, intenté ponerle Dead Café, pero la gente, claro, por nuestra propia cultura, o sea, es algo que es como que les da pavor, les da terror, ya hablar del tema muerte es como, no, y además le ponen un café de la muerte. Yo creo que, claro, en estas culturas, Inglaterra y todas estas áreas, bueno, los orientales están mucho más abiertos y más normalizado el tema, entonces eso de repente puede más bien atraer, pero esto más bien empujaba a la gente al otro lado. Entonces yo dije, bueno, yo quiero terminé poniéndole ese nombre y sobre todo ir explicándole un poco a la gente, pero más que explicar, la gente venía un poco como con miedo cuando se les explicaba o no, empezaban a venir y ya después unas ya siempre repiten, otras van y le cuentan a otra, otros van cambiando y vienen unas un mes sí, un mes no y así. Pero mira, lo bonito de estos encuentros es que para mí es muy importante generar esos espacios de hablar. Eh, Cuando hablamos de normalizar el tema es que lo hablemos, así como hablemos, o sea, así como yo estoy diciendo, estaba preparando la bienvenida a mi sobrino que van a hacer, es como estoy preparando, bueno, mi papá como te tocó a ti, o sea, y eso no es un proceso de 2 días, una semana, sino, ¿sabes? Entonces, o que alguien se pueda sentarte a decir me siento mal y que tú no te quedes petrificado, que no sepas qué decirle, o que ha sido muy bonito porque la gente, yo no es que voy a dar ninguna charla, yo simplemente es moderar, se encuentran las personas que quieren venir, nadie está obligado a hablar, habla el que quiera compartir. Nos tomamos un café, comemos algo, o sea, siempre mientras que vamos hablando, siempre es muy ameno. Obviamente los presenciales son muy lindos, los online también, porque a pesar de la distancia se arma una energía muy bonita entre todos los que vienen. Y la gente empieza, simplemente tienen que como comentar, bueno, el nombre, dónde están, como para presentarnos un poquito así, romper un poco el hielo, y decir qué te trajo. ¿Por qué viniste? Hay unos que dicen, bueno, mira, vine porque me dijeron, otro dice, bueno, vine por curiosidad, otro de repente dice, mira, la verdad que es que mi papá falleció hace poco y la verdad que, como bien dijiste ahorita, no tengo con quién hablar. Porque hay gente que siente que puede hablar por un tiempo, ya después la vida continúa porque la vida continúa desde, no dejó de continuar. Solamente que hubo gente que para ti se paró por mucho tiempo, hubo gente que se pudo parar muchos ratos para estar contigo, pero ya después tiene que seguir, perdón, tiene que seguir. Entonces uno siente que es como que, cómo la vida puede continuar y si yo estoy como estoy, ¿no? Entonces, también es un poco porque ayuda a esas personas que encuentran un espacio en donde poder hablar, sentirse que alguien lo entiende, sentirse que lo validan, lo que siente. También es muy bonito porque hay personas que solamente escuchando a otros, porque hay personas que son más tímidas y no quieren conversar, no quieren abrirse, que también está muy bien. eh, pero escuchando a los otros se sienten identificados. Es como que el otro cuando habla pone en palabras, lo ayuda a desarrollar lo que siente. Bueno, han habido anécdotas preciosas, gente que dice, yo desde que tengo, no sé, tantos años yo no había hablado de esto, o no se me había ocurrido, o de repente alguien que dice, yo estoy un poco preocupada porque ahora veo que mis papás tienen cierta edad y bueno, ya ahora estoy empezando a pensar en esto
nunca me lo había planteado, entonces ver que otro haya pasado por eso y que le diga. Y, entonces es lindo porque también a veces se comparten teléfonos, quedan en contacto, sobre todo las mamás también, las mamás se acompañan mucho porque quizás algunos hemos vivido ya pérdidas de papás, tíos, pero de pronto hijos no, y cuando se encuentra una mamá con otra mamá, eso es como mágico. Y se dan solas las conversaciones, no hay guión. O sea, es muy bonito porque las sincronías que se dan, llega gente que es como que tenían que estar. Entonces empieza a hablar una y después otra y de repente alguien dice, yo quisiera decirle algo a ella. Entonces, claro, pero claro, lo importante es que sea un espacio seguro, obviamente no se graban, las que son online. Em, un espacio en donde no hay juicio, en un espacio en donde uno viene simplemente a abrir su corazón muy generosamente y compartir su experiencia y de ahí podemos aprender. Mira, ahí justamente, y por eso es que me encanta, porque aprendemos todo. Me sirve a mí para desahogarme, al que viene con un duelo que necesita un espacio para poder drenar, y también nos sirve a los otros para aprender. Hemos aprendido como, por ejemplo, mamás que dicen eso que tú dices, a mí ya no, ya brindamos mi esposo y yo por mi hijo, pero nadie más, es como que nos evitan, es como que, pero, y nos damos cuenta, entonces claro, ellos hablan de su dolor, pero de pronto hay alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que era tan importante. Yo tengo esta la misma situación, por ejemplo, y yo no nombro porque yo pensaba que no nombrárselo era mejor. Como que si lo nombrábamos le estábamos metiendo el dedo en la llaga y no queríamos que sufriera. Entonces, oye, da como, de alguna manera es como tener, también tener como compasión unos por otros, porque, y como también de reconciliarse con la humanidad, porque te das cuenta que la gente de repente no es que sea insensible, es que no sabe cómo hacerlo, es que no se imagina que nombrártelo es la mejor ayuda que te puede hacer. Es que de repente el día de cumpleaños de tu hijo o de tu papá o el aniversario, que te manden un mensaje o te llamen y te digan, oye, sé que hoy es un día especial, hoy cumpleaños tal, y que alguien te lo recuerde desde ese lugar, no desde el pobrecita, la lástima, sino desde... ¿Por qué? Porque para ti, tu ser querido sigue vivo. Hay una teoría bueno, esto que nos contó el doctor Gómez Calle, que recientemente estuvo ahí en Barcelona, en el curso que fue, bueno, que cuando tuvimos nosotros el curso de acompañamiento y duelo, que él nos decía eso de que la persona vive dentro de ti, tú eres el amor vivo de esa persona. Entonces, para ti, eso que tú decías, ¿qué hago yo con tanto que me queda? ¿Cómo hago yo para, o sea, cómo hago yo? Porque es que sigue estando, seguirá estando. Esa parte física se murió, pero todo lo vivido, que cuando lo vivido nunca estuvo afuera, lo vivido siempre quedaba adentro. Mm. Entonces, cuando la persona física se va, todo eso queda y eso se va a lo físico, pero eso, ¿cómo me lo saco? O sea, ¿cómo sigue ahí latiendo y viviendo y cómo que la gente no se da cuenta? Entonces, es bellísimo cuando alguien te llama y te recuerda. Entonces, yo he aprendido muchísimo. A veces te digo, uno genera estos espacios para que la gente se encuentre, para que la gente comparta, pero para aprender todos, porque no es que yo vaya o alguien venga a dar una charla o algo, es que todos aprendemos entre todos por las experiencias. Tú, por ejemplo, ahorita cuando dijiste, me contabas de cómo tú tuviste la oportunidad de acompañar a tu papá, oye, que una persona pueda escuchar, que uno se puede despedir así de un cuerpo, de vivirlo de esa manera y con esa paz, solamente saber que eso existe, esa posibilidad, nos abre la mente a decir, de pronto yo podría. Hay gente que diría, no, yo no podría, yo ni por error. Pero ¿sabes? Entonces, para mí ha sido bellísimo porque para mí es muy importante y eso sí que es algo fundamental en mí, en lo que yo me quiero dedicar hasta que me muera y quizá después. No, mentira. Es eso, hablar desde la paz, desde la tranquilidad, desde el amor incondicional, eh, de estos temas. O sea, como generar los espacios para que nadie se sienta juzgado de decir yo tengo miedo a esto, yo tengo miedo a hablar de esto, yo sufro mucho por esto, a mí me da mucha rabia que se haya ido, que lo hable. Y no es terapia, es simplemente es un grupo que se encuentra, se acompaña, varía y así. Ese es Memento Mori.
Pues Carolina, pondremos para que, sobre todo online, ¿no? Pero bueno, igual nos escuchan personas que están pues cerca de donde tú estás, pero sobre todo online, tú ya, pues con quien quiera contactar contigo, para que quien tenga esta curiosidad o esté sintiendo, ¿verdad? Que un espacio así de expresión, ¿no? Y pues es algo que pueda necesitar, pueda entrar en esto que ofreces tan generosamente, además, porque no simplemente lo creas para que suceda pues esa magia. Carolina, que tú también te llevas unos Sí, aprendizajes, ¿verdad? Y eso sí. está puesto al servicio del ser humano, ¿no? Y del amor, está puesto al servicio del amor, Carolina. Dejaremos tus redes sociales, dejaremos tu contacto para quien quiera formar parte de Memento Mori. Y el otro programa con el que colaboras, que lo encuentro muy bonito también, el de Sí, duelo, ¿qué nos puedes sí. contar? Ese programa me emociona mucho, la verdad, y sobre todo de quién proviene. Esta es una chica que ella perdió a su papá y tratando de encontrar recursos de, de cómo ayudarse ella, empezó a hacer cosas y bueno, recursos, ¿no? O sea, meditar o ciertas cosas que empezó ella sola a ayudarse y se dio cuenta de que le funcionó. Entonces ella dijo, esto, pues de las cosas más bonitas, porque ella dijo, yo no me puedo quedar con esto para mí, yo quiero compartir esto. Entonces creó una plataforma que se llama Duele. Em, y bueno, dentro de esa plataforma tiene varios recursos y hizo un programa en el que me invitó y yo me siento de verdad muy honrada de que me haya invitado y contenta de participar. Voy a estar como moderadora y co-creadora de ese programa que se llama Ven a Sanar. Es un acompañamiento por 8 semanas en donde, bueno, vamos a hacer llamadas, encuentros por videollamadas y, bueno, recursos que vamos a estar también compartiendo. Y la idea es eso, es acompañar a las personas que están transitando un duelo o que tienen esos duelos que de repente no lo has resuelto y te quieres dar la oportunidad de atravesarlo. Eh, Acompañada, porque como te digo, esto de Memento Mori ha sido fundamental para ver todo lo que se genera y el poder que tiene un grupo cuando personas que se unen y que lo vivimos nosotros en el grupo, en nuestro curso, cuando nos unimos las personas y nos acompañamos, podemos aprender muchas cosas, pero el tener este grupo que te acompaña, que te oye, personas que están viviendo, no alguien desde afuera, sino alguien que incluso está viviendo un duelo y que se puedan compartir, es mágico, de verdad que es mágico. Entonces, bueno, estamos muy contentas, estamos en eso y bueno, te daré los datos para el que quiera entrar, que Qué revise bueno, los hombre, por enlaces. supuesto. A ver, Carolina, yo no me lo pierdo. Tú ya Ay, qué tú bella. sabes, tú sabes. Y vuelvo a decirte también que celebro que abras, ¿no? Estos espacios tan necesarios, porque no hay tantos, ¿eh? No hay tantos. Y a veces, pues bueno, pues está muy bien salir y poder estar físicamente, pero en ocasiones no se puede porque no todo el mundo pues tiene una movilidad, ¿no? A lo mejor hay movilidades reducidas, a lo mejor hay, bueno, pues dificultades de desplazamiento, hay muchas casuísticas, ¿no? Y que haya la oportunidad también de poder crear red y tener tu tribu, ¿no? Que Sí, sostiene, porque luego pues lo que tú dices, se hacen estas sinergias, pues ¿qué más queremos, no? ¿Qué más queremos? Esta sí. conexión. Carolina, vamos a ir, si te parece, a jugar un poco y ahora entramos en una parte más íntima, ¿no? En la que, bueno, pues venga, Carolina, que todo esto, que hay esta parte, sí, que de mí hacia los demás, ¿no? La vida me da un montón de cosas que le puedo ya dar a la vida, ¿no? O dejar a cambio, ¿no? Esto me gusta mucho cuando dices, bueno, venga, vamos a hacer una revisión de vida, ¿no? Pero en plenas facultades, ¿no? Mm. ¿Qué te ha dado la vida? Pues esto, porque esto está muy bien también, estos ejercicios. Sí, sí. ¿Y tú qué le das? ¿Eh? ¿Qué le das? Que cuando tú te vayas, ¿por qué tu paso por este mundo será, o sea, será un sitio mejor este mundo, ¿no? ¿Qué has hecho, no? Eh,
Pues también es interesante porque podemos hacer cosas muy bonitas y no tienen que ser aquello de decir, hombre, pero es que necesitaría muchos recursos. No, no, muchas veces cosas tan sencillas, ¿no? Como abrir estos espacios tan bonitos. Muchas gracias, Carolina. Y a veces es, pues no sé, decir buenos días al vecino, ¿no? Es aquello de decir, oye, pues yo estuve siempre pendiente de dar los buenos días a la gente, de dedicar una sonrisa, pues el mundo es un sitio mejor, Ujú. porque intencionadamente tú has traído esto, ¿no? Permitiéndote tener tus días como todo el mundo, ¿eh? Que somos humanos. Pero esa conciencia, ¿no? De esta pequeña cosa que yo puedo dejar aquí hoy, ¿no? Esta impronta. Bueno, más allá de la filosofía, yo lo que te quiero preguntar, Carolina, es, a ver, queridísima mía, si yo pienso y te pregunto en cómo sería tu muerte ideal, ¿cómo será? Venga, vamos a, da igual, tú pon la edad que quieras, lo que tú quieras, pero tu muerte ideal es lugar, como tú quieras, personas, dinos, Mi muerte please. ideal. Bueno, yo espero llegar por lo menos a los 80 y algo. Creo que es una edad Apuntado. chévere. Creo que es una edad chévere para tener ya mis hijos grandes, ojalá tenga nietos, o sea, sí, bien. Yo creo que es una edad que me gustaría. Em, ojalá que, no sé, no, no. O sea, si tuviera que escoger el momento de mi muerte, dices tú, que cuando me vaya a morir. Sí, Ah. y dónde estás? ¿Cómo es el entorno? Ah, ok, Pues ok. Me gustaría, bueno, ojalá que puedan estar todos cerca, pero si no están tampoco pasa nada. No quiero, eso sí es algo que para mí es importante, no dejarles esa angustia de que tienen que hacer algo, porque entonces después, ay, no se pudo hacer eso, entonces la angustia porque no se pudo hacer eso. Es como decir, bueno, si se puede bien y si no, no pasa nada. La verdad que lo que puedan, darles unas ideas, sugerirles para que sea fácil para ellos ponerse de acuerdo, pero tampoco, a ver, me gustaría ojalá que pueda estar en una cama en mi casa o en algún lugar, o en algún lugar, eh, pero rodeada de los míos o de la gente que me quiere. eh, Sí, eso, no mucho. Ojalá que no tengan mucho dolor para poder vivir que sea, si se pudiera escoger, ojalá que sea una muerte como tranquila, simplemente que deje de respirar y ya. Pero ojalá que no tenga dolores que sobre todo me hagan sentir más el dolor que sí. el estar consciente de lo que están dentro de mis facultades. Eso. Carolina, y ahora vamos a pensar que venga, que ya ha sucedido así 80 y largos, rozando los 90 con nietos en tu casa, pues con si hubiese dolor absolutamente controlado, pudiendo ser consciente, ¿no? Pues los últimos momentos, ¿no? Aquello de va por ustedes, señores, ¿no? Venga, que ya está, que son estos los últimos, ¿sí? Pero después, pensando en tu funeral, ¿sí? Eh, si dijéramos, venga, vamos a poner música, que es la música que le encanta a Carolina, ¿qué podremos escuchar, Carolina? Mm. Sabes que a mí me gusta mucho la música como instrumental, pero de esa así como de películas, tipo Ennio Morricone, eh, eh, creo que el otro se llama Zimmer. Bueno, esas así como de bandas sonoras de películas, pero de la música suavecita, ¿sabes? Así sí, como esas de películas así muy lindas, así esas, las melodías suaves, no las del momento de la guerra, no, las melodías así suavecitas. Esa es la música que me gusta. Yo oigo mucho esa música y me gusta mucho. Es mucha paz. Siempre ponemos, incluso en mi casa siempre hay como una musiquita de fondo, así siempre un poco como de calma. Esa música me gusta. A veces mi hijo dice el pianito otra vez. Pero bueno, El yo creo que pianito, ¿eh?
yo creo que en ese momento, bueno, hay de todo, pero yo creo que en ese momento no le va a molestar tanto y al contrario, va a ser un momento en donde esa música le va a, Hombre, conectar lo ve de muchísimo. exacto, lo ve de otra manera. Ujú. Y si comemos algo que digamos, mira, y además se van a repartir, ¿verdad? Una serie de viandas, pero representan 100% los gustos de Carolina. ¿Qué comeríamos? Qué rico. Chocolate caliente, seguro. Churros, seguro. Churros ¡Qué con... maravilla! Sí, sí. Y no importa la hora, porque yo sé que ustedes se los comen solamente en la mañana o algo así, y en la noche así como, ¿cómo te vas a comer un churro? Para mí no Sí. hay hora para el churro. Eh, churro... Ay, la comida venezolana. Tengo la conexión, creo que es la mía, un poco inestable. Ok. Y bueno, espero que se esté escuchando sobre todo lo que tú dices porque es lo más importante de todo. Y mira, fíjate, ¿tienes a alguien, bueno, aparte de esta conversación con tu pareja, ¿tienes a alguien más, de alguna manera, alguna persona con la que hayas hecho sociedad para decir, oye, hay cosas que quiero que sucedan y quiero que tú, si me sobrevives, pues estés muy pendiente de esto? Sí. No le he hablado directamente de mi lado aún, pero sí lo hemos hablado y ella ya como que hacia mí, con mi hermana mayor, Muy bueno. con mi hermana mayor y bueno, sí, obviamente que yo también, esa es una parte que yo no he hecho, que tengo que hacer la tarea eh, y sí, también amigas que tendría definitivamente, estoy segura que ella me va a sobrevivir. Bueno, no tengo cómo estar segura, pero siento que ella va a morir después que yo. Entonces esa es otra, ¿no? Porque tienes que hablar con alguien que eventualmente, pero igual no tienes cómo saberlo, así que Perfecto, perfecto. Y también me gustará, me encantará preguntarte, ¿eh? Esto es pura hipótesis, ¿eh? Pero ujú, imagínate que por algo que nadie tiene explicación, pero todas las fotos, todos tus escritos, todas tus notas, todo lo que pueda haber en redes de ti, ¿sí? Todo queda borrado, ¿sí? Pero solo podemos leer de Carolina Solís Fernández tres verdades sobre la vida, sus tres verdades sobre la vida. Carolina, ¿qué podríamos leer? mm, wow. Yo estoy clarísima que cuando yo me muera ya a los 80 va a ser completamente distinto a lo que te vaya a decir Bueno, bueno, ahorita. lo revisaremos, estaremos todos aquí viendo a ver si coincide, ¿eh? Ay, a ver, no sé, de verdad que hoy por hoy, eh, de agradecer siempre es una buena opción. Eh, eh, confiar, confía, suelta, confía y agradece. Buah, Carolina, gallina de piel, ¿eh? Sí, espero mantenerlas hasta el final. Sí. No tengo dudas, Carolina, no tengo Mm. dudas, de verdad. Pues Carolina, te quiero agradecer de todo corazón esta entrevista o esta conversación que hemos tenido, que ha sido para mí, bueno, yo seguiría, ¿no? Pero todo tiene su final. Y Carolina, bueno, ya lo pueden ver ustedes, es una mujer bella por fuera, por dentro y toda luz, porque eres como un ángel. Yo te miro todo el rato, pero qué belleza es esta. Sí, gracias. Carolina, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado, por todo lo que has traído, por cómo te has abierto. Dejamos aquí para quien quiera seguirte y
pues que te pueda seguir la estela, contactar contigo y agradecemos de nuevo pues todo lo que te das a la vida y a las personas y esperamos que pues la hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Si Bueno, conocéis a alguien que le pueda interesar esta entrevista y todo lo que hemos podido compartir con Carolina, pues no dudéis en compartirlo, en darle al like, lo que vosotros sintáis. Si queréis escribir, estaremos encantados de recibir pues vuestras noticias. Y Carolina, ¿algo más antes de cerrar? ¿Quieres decirnos algo más? no, agradecerte y me encanta tu programa, me encantan tus entrevistas. Te agradezco mucho la oportunidad. Siempre uno la pasa bien contigo. Así que, no, gracias, gracias de verdad. Pues un placer, como siempre nos encanta y Carolina, yo sé que tú aquí te sumas, nos encanta diciendo, oye, vamos a abrazar la vida con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Vamos a darlo todo, vamos a darlo todo. Carolina, besazos, besazos, gracias, Realmente, muchas gracias. gracias. Muchísimas Hasta gracias. la próxima, muchas gracias.